Hola, buenas. Bueno, en estos momentos vamos a hacer otro problema de fluido, hidrostática, y nuevamente utilizando el concepto de empuje. Ok, el problema es el siguiente. A pesar de que vaya en los comentarios del video, lo voy a dictar. Y voy a ir anotando detalle a detalle toda la información posible, ¿ok? Deme un minutito que se acaba de salir esta cosa. A ver, ¿dónde está? Ya, aquí está. Dice lo siguiente. Dice, se tiene un cilindro, ok, de aluminio, que tiene una densidad de 2700 kilogramos por metro cúbico. Entonces la densidad del aluminio es igual a 2700 kilogramos por metro cúbico. Y ocupa un volumen de 2 decímetros cúbicos. Volumen del cuerpo, volumen del cuerpo es igual a 2 decímetros cúbicos. Voy a arreglar esto acá mejor, no lo voy a dejar como aluminio, voy a simplemente decir que es la densidad del cuerpo, que realmente no nos interesa más allá que eso. Densidad del cuerpo. Luego dice, y tiene un peso aparente, tiene un peso aparente de 12 newton. Ojo, aquí dice el peso aparente, ¿ok? Significa que si estamos hablando de un peso aparente, es que estamos hablando del peso de un cuerpo en un fluido distinto del aire. Ojo, fluido distinto del aire. El aire también es un fluido, un gas, pero un fluido al fin y al cabo. Ok, y especifica 12 newton dentro de un líquido, justamente lo que iba yo. Calcula la densidad del líquido. Se me preguntan, calcular, se consulta la densidad del líquido o del fluido en general. Muy bien. Antes de realizar cualquier tipo de cálculo, voy a hacer el típico procedimiento, que es determinar que si se encuentran en el sistema internacional MKS, metros, kilogramos y segundo. Tenemos la densidad del cuerpo, está en kilogramos y metro cúbico, está bien. Y tenemos el volumen del cuerpo, decímetro cúbico, lo cual no está bien. Y voy a hacer una conversión. Existen varias formas de hacerlo y como siempre es muy complejo hacer este paso, yo procedo siempre de una forma mecánica que nunca, pero nunca falla. Pongan atención. Yo sé que tengo decímetros cúbicos, 2, y tengo que transformarlos en metros cúbicos. ¿Qué hago? Multiplico. Perdón. Se me hizo muy chico esto. Multiplico por factores para hacer desaparecer ese decímetro cúbico y hacerlo transformar en metro cúbico. ¿Cuál es ese factor? Divido por decímetro y multiplico por metro. Y lo hago 3 veces. ¿Por qué 3 veces? Porque son 3 veces. 3 decímetros cúbicos, 3 metros cúbicos. Y yo sé que 1 metro son igual a 10 decímetros. 1 metro, 10 decímetros. Recordando que entre medio hay puros. Ok. Finalmente, ¿qué logro? Logro que se eliminen todos los decímetros con el decímetro cúbico y me queda que es 2 dividido 10, 10 y 10. Lo que es lo mismo que 2 por 10 elevado a la menos 3. Entonces yo puedo decir que ahora no tengo 2 decímetros cúbicos. Muy bien, volviendo al punto. Habíamos quedado en que hicimos la conversión respectiva
del volumen del cuerpo ahora a metros cúbicos. ¿Ok? Y quedaron como 2 por 10 elevado a la menos 3 metros cúbicos. Luego de eso, la pregunta siempre fue de un comienzo. Sabiendo que este cuerpo flota, determinar... sabiendo... al principio. Sabiendo que el peso aparente o fuerza de gravedad aparente son de 12 newton, ¿ya? Determinar cuál es la densidad del líquido. Y sucede que la fórmula que define dicho concepto es peso aparente o fuerza de gravedad aparente es igual a la fuerza de gravedad en el medio exterior al fluido o en otro fluido que podría ser perfectamente el aire. ¿Ok? Y aquí está el peso aparente en el líquido que me están hablando. Teniendo bien claro que este es el peso aparente o fuerza de gravedad aparente, yo sé que el peso aparente es el peso normal menos el empuje del líquido. En otras palabras, el peso aparente dentro del líquido está definido por dos cosas. La primera, el peso normal, o el peso común, por decirlo de alguna forma, que se encontraba antes de entrar al fluido, o sea, en el aire, menos el empuje que realiza el agua, o sea, la fuerza que se contrapone para dar una ilusión de un peso distinto. Ok. Teniendo bien en claro eso, vamos a interpretar las fórmulas, primero que todo. El peso aparente lo tenemos, está acá abajo, y simplemente va a ser, lo voy a dejar tal cual, peso aparente. El peso del cuerpo va a estar definido por la masa por la gravedad. ¿Ok? Ese es el peso de los cuerpos en cualquier circunstancia fuera de un fluido, o en el aire. En el aire. Menos la densidad del líquido por el volumen del cuerpo por la gravedad. Ok. Con eso ya tenido bajo control, es solamente repasar los datos. El peso aparente, lo tenemos, me lo dijeron aquí, que eran 12 newton. 12. Okay. Ojo, voy a hacer como que no están las unidades para enseñar un poco más la estética del problema. Después al final agrego la unidad respectiva bajo el sistema MKS para la densidad. La masa. Ojo aquí, no me dan la masa del cuerpo. No me dan la masa del cuerpo, pero ¿qué es lo que sí me dan? Me dan la densidad del cuerpo y el volumen del cuerpo. Por tanto, yo podría dejar esto expresado ahora de otra manera. Podría decir, acá en un pequeño anexo, que la masa siempre está definido por la densidad del cuerpo que sea, por el volumen del cuerpo. ¿Ok? Entonces, eso lo reemplazo aquí. Y voy a decir entonces que la masa del cuerpo va a ser la densidad del cuerpo, o sea, 2700 kilogramos por metro cúbico. 2700 por el volumen del cuerpo, que ya calculamos que eran 2 por 10 elevado a menos 3. 2 por 10 elevado a menos 3. Por G, que es 9,8, menos la densidad del líquido, que es nuestra incógnita de hecho. El volumen del cuerpo. El volumen del cuerpo, que es el mismo. Por 2 por 10 elevado a la menos 3. Por G, que es 9,8. ¿Ok? Teniendo eso ya en claro, ahora simplemente asunto matemático. Ya eliminamos la parte física, la parte compleja, entre comillas. Acá tendría 12 es igual 2700 por 2 exponente menos 3 por 9,8. Esto de acá me va a dar un valor de 52,92 menos menos 9,8 por 2 exponente menos 3. ¿Ok?
multiplico estos dos valores y me da un valor de 0,0196. Y todo eso multiplicado por la densidad del líquido. Ok, ahora, matemáticas. Lindas y nunca bien ponderadas matemáticas. Tengo este factor que está restándose, lo voy a pasar al otro lado y me voy a pasar sumando. Y este que está sumando pasa al otro lado restando. Y eso me va a quedar entonces 0,0196. Por la densidad del líquido. Igual 52,92 menos 12. Ok. Después resto estos dos valores, lo divido por esto y me va a dar el resultado. Que es lo siguiente. Y me dice entonces que la densidad del fluido va a ser ahora, o la densidad del líquido va a ser 2,087,76 kilogramos por metro cúbico. Ok, y esta es la respuesta. Por tanto, fíjense, analicemos un poco el problema. Ya tenemos claro que la respuesta es esta, ¿ya? Llegamos al resultado final. Está listo el problema. Pero analicemos un poco la situación. Primero, me dijeron que teníamos una estructura de aluminio, un cilindro. El truco aquí está en que me dijeron la estructura, que era un cilindro, de una forma regular y de un volumen definido bastante sencillo, pero realmente no me interesaba. A mí lo que me interesaba era el volumen total por su densidad, y el volumen me lo dieron. Entonces saber que era un cilindro, o saber que era una esfera o un cubo, realmente no tenía ninguna importancia. Es un pequeño truco que por lo general coloca los problemas para confundir al alumno, o más bien probar si realmente lo entiende. Ok, después me preguntan, determinar la densidad sabiendo el peso aparente. Y fíjense, si yo hago un pequeño análisis, acá tengo el peso aparente que son 12 newton. Y acá teníamos el peso en el aire, que si yo resuelvo todo esto, defino que eran 52,97. Interesante, o sea, lo que antes pesaba 53 newton, aprox, en el fluido pesaban solamente 12 newton. O sea que el fluido empujaba con tal fuerza que impedía que pesase tanto, y daba esa ilusión. Por esa razón, es que como empujaba con tanta fuerza, es que la densidad es tan grande. De hecho, fíjense, 2000 kilogramos por metro cúbico, casi el doble, más bien un poco más del doble de la densidad del agua. O sea que empuja mucho hacia arriba, impidiendo que los objetos pesen lo mismo que antes. ¿Ok? Esperando que le haya entendido todo el problema. Espero sus comentarios, respuestas, quejas. Le den me gusta acá abajo y lo esperaré para otro problema. Adiós.